Vamos a empezar entonces con la práctica número 3, que es sobre calor latente del agua o calores de transformación. Entonces inicialmente van a tener la teoría, teniendo en cuenta que este es el cambio de calor cuando no hay cambio de cuando hay cambio de temperatura, y vamos a tener ese cambio o calor latente, que va a ser el intercambio cuando el material está pasando de una fase a otra. ¿Listo? Entonces en el agua tenemos dos fases, que sería el de fusión y el de vaporización, y tenemos nuestros valores que serán los que queramos comprobar. Luego acá más adelante tenemos algunos valores específicos como la capacidad del calorímetro, la capacidad del agua, el calor específico del agua, y otros datos ahí que van a ser relevantes para aplicar primero el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización que vamos a aplicar. Entonces, para la primera parte tenemos el calor latente de fusión. Vamos a tener acá el video del experimento y nos van a pedir primero la masa de agua ligeramente caliente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a adelantar el video. Inicialmente, el experimentalista toma el valor del calorímetro en conjunto, que es 396.3 gramos, que es el del calorímetro solo. Luego le añade agua caliente o agua tibia, llegando a 512.2, pero esperamos a que tape el reservorio, llegando a 675 gramos. Entonces, para hallar la masa de agua, será inicialmente, vamos acá a calcular, serían los 575 gramos del conjunto, ¿cierto? 575 gramos del conjunto menos el del reservorio, ¿cierto? Que serían 396.3 gramos. De esa forma tenemos la masa de agua. Luego nos piden la masa del hielo. Entonces, para la masa del hielo, vamos a adelantar hasta que el experimentalista introduzca el hielo, ¿cierto? Ya ahí, acá tiene el hielo, lo introduce y tapa. Entonces, el reservorio llega a 704.5 gramos. Entonces, la masa del hielo será los 704.5 gramos, creo, menos la masa del agua, que ya la calculamos, menos la masa del reservorio, ¿cierto? Que serían 396.3 gramos. Entonces le damos submit. Acá tendríamos entonces la masa del agua y la masa del hielo. Una vez teniendo eso, nos van a pedir la temperatura inicial del sistema agua-calorímetro. Entonces nos devolvemos al instante donde sacaron el hielo, ¿cierto? Y tapamos. Y acá podríamos decir que la temperatura está en equilibrio. Esta sería la temperatura del sistema calorímetro agua. Entonces serían 53.3 grados centígrados. Y por último, tomamos la temperatura final del equilibrio del sistema luego de que el hielo se haya derretido completamente. Entonces, el hielo se retira hacia el final de la práctica. Entonces, podríamos tomar el último valor, que serían 41 grados centígrados. Entonces, 41 grados centígrados. Una vez teniendo estos datos, vamos a determinar el calor latente de fusión simplemente despejando esta fórmula, donde tenemos 1 sobre la masa H, ¿cierto? Donde MH es que MH nos dice acá sería la masa del hielo. Entonces 1 sobre la masa del hielo, me perdí, 1 sobre la masa del hielo, factor de la capacidad calorífica del calorímetro más la masa del agua por la capacidad del agua, temperatura inicial menos temperatura final menos la masa del hielo por la capacidad del agua por la temperatura final. Para esta parte, que es importante, que ustedes, si por ejemplo lo pueden hacer acá, escribirlo, perfecto. En el dado caso que no lo puedan escribir, entonces lo pueden hacer en una hoja y suben la imagen con el cálculo que hayan hecho. ¿Listo? Ya luego
van a comentar sus resultados y las posibles fuentes de error. Ya para la segunda parte, es un poco más dispendiosa, vamos a hacer calor latente de vaporización y acá el sistema ha cambiado. ¿Listo? Entonces acá vamos a medir inicialmente temperatura y fuerza. Entonces acá inicialmente ustedes no tienen esta columna, la voy a remover. Entonces vamos a empezar con los siguientes datos. ¿Listo? Ustedes necesitarán por ahí la masa del Erlenmeyer para aplicar a la fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la masa del Erlenmeyer? Entonces, ustedes se van a ir al inicio de la práctica. Entonces, acá tendríamos la masa de Erlenmeyer solo, que serían 55.6 gramos. Y después le van a pedir la masa del agua inicial. Entonces, esperamos a que llene el hombre el Erlenmeyer y tenemos que acá la masa del sistema Erlenmeyer más agua es 121.7, de tal forma que si hacen la resta, conocen la masa de agua inicial. ¿Listo? Anoten esos datos en una hojita y ya luego los utilizan. Ya luego de tener las masas iniciales del sistema, la colocan sobre una plancha y acá van a tener un sensor de fuerza para medir la fuerza del sistema e indirectamente pues se podría saber la masa del sistema. Entonces acá van a tener el sistema y vamos a irnos acá rápidamente, va a empezar a calentar el agua, el termómetro va a empezar a medir, pero nosotros vamos a empezar a tomar mediciones a partir de 75 grados centígrados, ¿listo? Si no saldrían un montón de datos. Entonces vamos a empezar a partir de los 75 grados, ¿listo? Y a partir de acá vamos a tomar el cronómetro y colocamos el cronómetro en 0, ¿listo? 0 segundos. Entonces nuestro primer dato será 0 segundos, hay una temperatura de 75 grados con una fuerza de 0.672 newton. Entonces en el tiempo 0 segundos hay una temperatura de 75 grados y una fuerza de 0.672 newtons. ¿Listo? Luego vamos a empezar a tomar datos cada 0.25 segundos. Entonces cada 25 segundos diré. Entonces 25 segundos. Me acerco lo más posible al 25. Entonces 25 segundos hay 76.2. Entonces en 25 segundos hay 76.2. Y el sensor de fuerza está marcando 0.684. Listo. Luego vamos a 50 segundos. Listo, me pasé, me vuelvo. Sin embargo, vemos que en este rango pues el cambio es mínimo. Entonces en 50 segundos 77.2 grados. 50 segundos 77.2 grados, creo. Y tenemos una fuerza de 0.677. Listo. Entonces ahorita vamos a tomar datos en 75 segundos. Listo, me devuelvo. Entonces en 75 segundos hay una temperatura de 79.3 y una fuerza de 0.558. Entonces 79.3 y 0.558. Listo. Luego me voy a 100. Listo. Y a partir de acá veo que el sistema va a empezar a hervir, ¿sí? Entonces, justo a partir de los 100 segundos, voy a empezar a tomar que ya el sistema está en ebullición. Entonces, el sistema está a 80.3 grados.
y tendrá una temperatura de 80.3, tiempo es 100 segundos y la fuerza registrada es 0.559. Pensaría yo que empezó a bullir a partir de los 75 porque empieza a descender. Entonces vamos a tomar más bien que el punto de ebullición va a partir de los 75 segundos, ¿listo? Entonces, continuamos. Vamos a tomar el último dato, en mi caso. Listo, en 125 segundos, 81 grados centígrados. Y 0.558. Listo. Sin embargo, cada vez que ustedes van, por ejemplo, 100, 125, sin embargo, luego el sistema va a empezar a equilibrarse, a mantener como la misma temperatura. ¿Sí? Entonces, 150. Voy a tomar el último dato, 150, 81.1. Ya la temperatura empieza a estabilizarse y la fuerza es de 0.563. Ya empieza a estabilizarse un poquito la temperatura. Si vamos un poquito más adelante, la temperatura sigue aumentando hasta 81.2 y se va a mantener en 81.2 hasta el final de las mediciones. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La primera parte, acá va a empezar a descender muy rápidamente la fuerza. Entonces, ¿dónde espera que sea ese calor latente de vaporización? Justo cuando la temperatura mantiene estable, que es a partir del tiempo de 250 aproximadamente o más, a partir de 160 hasta el final del video. Entonces, todo esto lo vamos a considerar calor latente de vaporización porque está cambiando de estado, de líquido a gas, manteniendo la temperatura fija. Antes de eso, su temperatura pues estaba variando, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener nuestro proceso de calentamiento. Entonces una vez tengan todos los datos hasta el final, ahí sí tienen que ser juiciosos y toman hasta el final, eh, ya tenemos nuestro sistema. Entonces dice, bueno, a partir de los datos obtenidos, elabore una gráfica de temperatura versus tiempo y seleccione solo los datos que tienen un comportamiento lineal que se va a presentar al inicio del experimento. Entonces vamos a graficar entonces en el eje X tiempo y en el eje Y temperatura. ¿Listo? Y entonces acá vemos que tiene más o menos un comportamiento lineal, de pronto no es tan visible, pero pues lo hay, ¿listo? Entonces, para esta primera parte van a tomarlos absolutamente todos, pensaría yo. Entonces, curve fit, lineal, de forma lineal, acá está chévere. Entonces vamos a tomar ese tratamiento lineal antes de que empiece a ebullir, ¿listo? O sea, vamos a tomar comportamiento lineal hasta 81.1, ¿listo? Ahí van a hacer esa regresión lineal. Los datos, por ejemplo, que ustedes no quieran que aparezcan dentro de esa regresión lineal, entonces ustedes los pueden seleccionar. Ahí, por ejemplo, los quité todos. Solamente los seleccionen dándole clic encima de ellos, ¿listo? Para este caso, yo, por ejemplo, diría que los que no nos funcionan son los últimos. Entonces, quito este dándole un clic y ya lo estaría quitando, ¿listo? Pero obviamente acá los voy a tomar. No seguí tomando datos, pues porque es el trabajo de ustedes. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra gráfica y nuestros datos. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a tomar un screenshot a la pantalla, ¿cierto? Hago un recorte y lo voy a subir acá al documento con su respectiva regresión. ¿Listo? Lo subo y
registro los datos. Registro los datos y tengo en cuenta que el dato que tenga acá dependiente, o sea, el valor de A, va a ser el cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Y lo registro. Luego le van a decir, bueno, ahora a partir de los datos, elabore una gráfica de masa versus tiempo y realice una regresión lineal para encontrar el cambio de la masa con respecto al tiempo y seleccione solo los datos que están al final. Eso quiere decir los datos que van a registrar las temperaturas de 81.2, que es donde se está dando el cambio de líquido a gas. Entonces, para eso, vamos a determinar la masa. Entonces, vamos a insertar una columna hacia la derecha, le ponemos nombre masa con unidades de kilogramos, porque la conversión la estamos haciendo en kilogramos, y vamos a colocar acá M. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la masa del sistema? Entonces, tendríamos que colocar la fórmula, ¿cierto? ¿Y cuál sería esa fórmula? Entonces necesitamos la masa del agua. Entonces la masa del agua sería la fuerza sobre la gravedad. Entonces, dividido 9.8. ¿Listo? Acá tendríamos la masa del sistema agua con Erlenmeyer del sistema completo. Entonces acá me tocaría restarle también el dato del Erlenmeyer, pero yo no lo tomé. ¿Listo? No recuerdo cuál es, ustedes lo tienen que tomar. Yo voy a suponer que el Erlenmeyer tiene una masa de 100 gramos, 120 gramos, entonces en kilogramos sería 0.120. ¿Listo? Ustedes la tienen que tomar y la tienen que registrar. Y le dan submit. De esta forma, la masa del Erlenmeyer es mucho menor porque no puedo tener masas negativas, entonces voy a cambiar un poquito ese valor. ¿Listo? Entonces no voy a poner que es 0.12, sino que voy a poner 0.20. ¿Listo? Entonces sería fuerza sobre la gravedad, que sería 9.8, menos el valor del Erlenmeyer, que digo que es 0.2. Ahora estoy... Oh. 0.02. Entonces fuerza sobre 9.8 menos 0.02. ¿Listo? Entonces acá tenemos la masa del agua en kilogramos. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer acá? Entonces voy a graficar, ya no temperatura, sino voy a graficar la masa. ¿Listo? La masa. Entonces teniendo acá la masa, inicialmente pues voy a tener que la masa acá va a ser de la parte inicial. Y acá, entonces voy a tomar que los datos que voy a tomar van a ser estos últimos, estos primeritos, ¿listo? Entonces voy a tomar la masa de estos primeritos y hago el ajuste. ¿Listo? Vemos que sí, que acá ya empieza la parte donde la masa va a ir descendiendo. ¿Listo? Los primeros datos van a dar un poco locos, pero entonces a partir de 81.2 grados es donde vamos a hacer ese ajuste de la masa. ¿Listo? Yo no lo tengo porque no voy a tomar todos los datos. Entonces le dan un screenshot, un recorte a la pantalla, añaden el dato acá, ¿listo? Suben la imagen y van a registrar el dato del cambio de la masa con la temperatura, ¿listo? Y listo. Ya luego van a implementar la ecuación número 13, teniendo los valores hallados anteriormente para hallar el calor latente de vaporización. Entonces vamos a mirar qué dice la ecuación 13. Entonces la ecuación 13 nos dice masa del agua, capacidad del agua, que ya la tienen, masa del Erlenmeyer, que ya la tomamos, y la capacidad del Erlenmeyer, que debe estar acá en la documentación, sobre el cociente de estos datos. Entonces nuevamente lo hacen en una hojita y lo suben. Acá debe estar el calor latente del Erlenmeyer, calor específico del Erlenmeyer, listo, para que lo tenga. Y entonces así encontramos el calor latente de vaporización y comparamos con los valores base, que serían estos dos de acá. ¿Listo? Y eso es creo que todo en cuanto al análisis cuantitativo. Está un poquito largo, tienen que trabajar muy rápido. Ya luego están el análisis cualitativo, entonces acá están para que lo vayan realizando antes de...
Y eso sería todo por esta práctica. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos y feliz día.